de bebidas endulzantes se va a aumentar un peso. Un impuesto que también hizo cambio y que se notó en la economía del país, sobre todo nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo con las Sabritas, es que el impuesto de 8% a los alimentos no básicos con alta densidad calórica. El 8% iba a aumentar en todo ese tipo de alimentos. Para que esto no afectara a las necesidades básicas de nuestro país, hay ciertos productos como la tortilla, el maíz, el trigo, el arroz, el frijol, que no van a tener ningún tipo de impuesto. Entonces, tratan de reducir el consumo de ciertos alimentos que pueden perjudicar nuestra salud, pero no nos ponen barreras con lo que sí es esencial para nosotros. Después vamos con el impuesto verde, que esto también va de la mano con los tipos de sustancias que afectan al medio ambiente. Esto más que nada busca reducir las emisiones de dióxido de carbono, así como el uso de plaguicidas. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, el impuesto será de 10.3 centavos por litro. Es también por eso que en la época de Peña Nieto hubo un gran aumento de los precios de la gasolina. Y también con los plaguicidas, los herbicidas y los fungicidas habrá un aumento del 0 y 9%. Esto se va a implementar o se va a catalogar dependiendo de su toxicidad. Es decir, los que sean más tóxicos van a tener el impuesto más alto. Y esto va a hacer que la gente prefiera ir por los que son menos tóxicos. Por último, el régimen del sector minero, que esto más que nada es para que se pueda regular la minería, no explotar tantas áreas naturales y que el gobierno sea el que principalmente pueda sacarle provecho a estos territorios. Otro punto central es las medidas que fomentan el federalismo. Esto implica tener un control dentro de cada entidad federativa, no solo en cada entidad federativa, sino en cada municipio de México. Por ejemplo, las entidades federativas y los municipios van a tratar de fortalecer su economía y sus ingresos a través de los incentivos recaudatorios de entidades y municipios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas, en ejemplos como la licencia, el pago de multas y la mejora de la distribución de los fondos y aportaciones federales, que cuando se haga el paquete económico y la ley de egresos cada año, se trata de hacer de una manera correcta. No estoy diciendo que a lo mejor igualitaria, porque evidentemente hay entidades federativas que ocupan más recursos o tienen problemas más prioritarios, pero sí hacerlo de manera adecuada y analítica. Fortalecer las finanzas públicas municipales. También se puede ver que dentro del panorama de los municipios se les suelta mucho las riendas a la hora del gasto público. Entonces también esto se tiene que controlar y es algo que la reforma hacendaria, ya con todos estos puntos, busca dentro de los municipios. Y sobre todo las medidas para fortalecer el gasto público, que ya el gasto público es el resultado de todo el proceso de hacienda, de ingresos, de egresos. Entonces este es el punto más importante, fortalecer el gasto público. Ahora sí que todo lo que el Estado recauda debería tener un buen uso. Para esto hay ciertos filtros o ciertos parámetros que nos podrían indicar si está funcionando o no el gasto público y sobre todo la reforma hacendaria. Por ejemplo, fomentar la transparencia y el uso eficiente de recursos. Como ya muchos sabemos, la ley mexicana le exige al gobierno especificar en qué se está gastando nuestro dinero y nuestros impuestos. Entonces, para esto el presupuesto basado en resultados a la administración pública federal es el gasto basado en resultados. Es algo que te explica más o menos que, a ver, el dinero que pusiste en la mesa y que lo desarrollaste en cierta obra, qué tan eficiente fue, basarnos solo en los resultados, no tanto en cuánto se gastó, sino en lo que se logró. Es un buen parámetro, en mi opinión, y que se ha usado desde la reforma hacendaria. Otra que es muy importante para el gasto público es siempre tratar de atender los temas prioritarios. Sabemos que México cuenta con más de una problemática nacional, entonces sí se tiene que atender las necesidades públicas, y aunque también se tiene que desarrollar planes a futuro, también atacar a las problemáticas momentáneas. Y bueno, eso sería.
Bueno, tenemos que en la parte del marco legal, en esta reforma se propusieron una serie de modificaciones específicas a las leyes hacendarias mexicanas. Esto porque dentro de la reforma hacendaria, el presidente Peña Nieto proponía eliminar algunos impuestos y unos otros modificarlos o tasarlos a mayor índice. Entre las principales entre las principales leyes que tenemos que se modificaron en cuanto a la materia hacendaria es principalmente las leyes en cuanto a impuestos, tanto al valor agregado, el ISR o el impuesto sobre la renta. Tenemos que estas leyes fueron modificadas por los legisladores mexicanos en el 2013 porque dentro del contexto de la reforma hacendaria el gobierno quería recaudar más de una manera más eficiente. Esto principalmente para destinarlo a programas prioritarios y para implementar las otras reformas que se tenían en esa administración. Tenemos que también se modificaron adicionalmente otras leyes tributarias, tales como la ley del impuesto especial para producción y servicios, la ley federal de derechos o la ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esta ley es muy importante porque determina las responsabilidades tanto administrativas, legales y hacendarias que va a tener la administración pública en cuanto al manejo del recurso público. Adicionalmente tenemos que también se modificaron otras leyes que tienen que ver más que nada con el federalismo mexicano. Esta reforma, entre sus principales objetivos, buscaba fortalecer el federalismo fiscal mexicano. Como sabemos, la mayor parte de las contribuciones que reciben los estados y municipios provienen de la federación. Esto los hace muy dependientes del recurso federal que llega, ya que básicamente el 80-90% del recurso que tiene cada estado y cada municipio depende de las participaciones federales. Lo que proponía esa reforma también era modificar esas leyes tributarias para fortalecer las haciendas públicas locales y que los gobiernos estatales y municipales pudieran recaudar más mediante mecanismos más eficientes de recaudación tributaria y que las participaciones federales que les llegaran fueran destinadas a proyectos prioritarios de educación, salud, vivienda o de comunicaciones y transportes. También tenemos que se modificaron otras leyes como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es otra ley muy fundamental para determinar la responsabilidad que conllevan las diferentes administraciones, tanto estatales como municipales, con la federación, y también la Ley General de Salud. Esto de la Ley General de Salud más que nada por el impuesto especial a producción y servicios, que es el impuesto que grava la comida chatarra, las bebidas gaseosas o el tabaco o el alcohol, que son productos considerados nocivos para la salud humana y que por eso el gobierno mexicano considera que se deben de limitar mediante una política restrictiva mediante los impuestos federales. Adicionalmente tenemos que se hicieron otras modificaciones, o bueno, más bien se querían hacer otras modificaciones legales, ya que específicamente en este punto de la seguridad social, en la reforma original, en el texto de la iniciativa original, se tenía contemplado modificar el artículo 4, el 73 y el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esos artículos más que nada son artículos de carácter social. El artículo 4 habla sobre la salud, sobre el derecho a la salud que tienen todos los mexicanos, que tenemos todos los mexicanos, y también el artículo 123 que básicamente habla sobre la ley federal de trabajo o las cuestiones laborales en México. Esta reforma proponía una serie de mecanismos para mejorar las condiciones sociales de los mexicanos mediante un acceso universal a la salud pública y al trabajo digno. Entre las principales leyes que se proponía modificar mediante esta reforma, pero que finalmente no fueron aprobadas por el Congreso mexicano, tenemos que fue la Ley de Seguridad Social Universal, que buscaba garantizar por primera vez en la historia un sistema de salud universal y gratuito para todos los mexicanos. También se proponía expedir una ley de pensión universal. Actualmente vemos que la política de la actual administración es de pensiones universales para los adultos mayores, pero podríamos decir que tiene un antecedente remoto en la iniciativa del expresidente Peña Nieto para dotar de seguridad universal a todos los adultos mayores en México. También adicionalmente se tenía contemplado crear una ley federal para el desempleo, para las personas que perdieran su trabajo pudieran acceder a un seguro de desempleo mediante el cual iban a recibir un ingreso en lo que encontraban un trabajo estable. También tenemos que se proponían reformar otras leyes de carácter social como la ley del retiro del IMSS, la del ISSSTE o la del Infonavit. Desafortunadamente, estas modificaciones legales, que era el carácter más social de la reforma, no fueron aprobadas por los legisladores del partido del presidente. Irónicamente, no fueron aprobadas por la coalición que lo llevó al poder,
porque consideraron que afectaba los intereses de las empresas o que no iba a ser benéfico en el corto plazo. Finalmente tenemos que también se tenían contempladas otras modificaciones, en el caso específico de la reforma, básicamente otras leyes que se tenían contempladas modificar eran la ley federal, más bien la ley fiscal de Pemex y también la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Esta ley es muy importante porque básicamente habla sobre cómo Pemex va a contribuir a la hacienda pública mexicana para dotar de sus contribuciones fiscales al gobierno federal, ya que sabemos que en gran parte el presupuesto público mexicano depende todavía mucho de lo que produce Pemex y de las contribuciones fiscales que hace la empresa del Estado. También otras leyes que se tenían contempladas modificar era la Ley General de Deuda Pública, que buscaba modificar los topes de deuda pública que se expedían por el gobierno mexicano cada año, ya que cada año se emiten ciertos techos o límites que no puede rebasar el gobierno para gastar o pedir prestado a otras entidades, sean públicas o privadas o en el extranjero. Y también teníamos que se tenía contemplado modificar la ley de Pemex. Adicionalmente también, en los impactos esperados de la reforma tenemos que se buscaba un sistema tributario más justo. Como ya mencioné anteriormente, el sistema tributario mexicano todavía es muy inequitativo. Esto provoca que haya una serie de deficiencias que afectan en cómo el Estado mexicano gasta el presupuesto de los mexicanos y que no haya servicios públicos de calidad eficientes. El sistema que proponía la nueva reforma era un sistema más justo, más transparente y más equitativo para todas las entidades federativas y para el gobierno federal. Teníamos adicionalmente que la ley hacendaria no contemplaba modificar el IVA. Recordemos que el IVA es el impuesto más importante que tiene el Estado mexicano porque es el que básicamente todos pagamos cuando consumimos ya sea un refresco, vamos de viaje o consumimos cualquier producto o servicio en este país. Como dato adicional, la última vez que se modificó el IVA fue en el sexenio del presidente Calderón, cuando subió del 15 al 16%, y esto lo hizo para aumentar la recaudación, aunque se comprobó que a la larga no trajo mayor recaudación y fue más transparente. Por eso también el presidente Peña Nieto contemplaba no modificar el impuesto al valor agregado, mantenerlo igual y no aplicarlo más que nada a medicamentos o alimentos, que son cosas muy sensibles que generan impacto en las familias mexicanas. También tenemos que se buscaba que la reforma hacendaria fuera más justa, ya que como era una reforma de orientación, que buscaba una orientación proporcional, era que los que más ganan más pagan y los que menos tienen menos pagan. Esto para que se haga un sistema fiscal más equitativo y que las personas que tienen mayor ingreso en la pirámide social puedan contribuir más al Estado mexicano que las personas que menos tienen. También tenemos que otros impactos esperados de la reforma eran la simplificación del pago de impuestos. Como sabemos, el SAT es un sistema muy complicado de utilizar porque pues existe una serie de lineamientos y cosas que hacen difícil al contribuyente acceder a este sistema, por lo cual se proponía en la reforma, o el impacto que se esperaba de la implementación de la reforma era simplificar el pago tributario y esto mediante una serie de nuevos mecanismos legales que lo hicieran más eficiente, transparente e incluyente con los usuarios. También tenemos que se buscaba promover la formalidad, ya que en México más del 50% de los trabajadores mexicanos trabajan en informalidad, o sea, básicamente son comerciantes, o venden cosas que no están dentro del sistema tributario mexicano, por lo cual buscaban mediante